Oramos y empezamos la lectura. Padre amado, quiero darte gracias en esta noche por este tiempo, Señor, en el que podemos estar reunidos, unidos para la lectura de este capítulo del libro, Las llaves del reino de los cielos. Te queremos dar gracias por todo lo que viene aclarando este libro y, Señor, gracias porque tú vienes trabajando también en el corazón de los hermanos. Te rogamos, Señor, que todo lo que aprendamos pueda ser practicado en cada una de las iglesias y que podamos disfrutar, Señor, el estar en una iglesia que tiene cimientos sanos y que, Señor, procura ser tal como en el Nuevo Testamento se nos pide que seamos. Señor amado, clamamos para que al desarrollar el capítulo tú estés iluminando y guiando en el entendimiento a cada hermano para comprenderlo. También por las preguntas, respuestas que puedan surgir después, guíanos, Señor, para que tu palabra sea siempre la que nos da la solución y la respuesta a cada incógnita. Te rogamos también por los que no se han podido unir todavía, ayúdalos, Señor, para que puedan estar. Oramos al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, capítulo 6, del poder y la autoridad otorgados a los sínodos. Reconocemos que los sínodos han sido establecidos correctamente como una ordenanza de Cristo con respecto al motivo por el que pueden ser convocados. Encontramos tres causas justas en las Escrituras. Primero, cuando una iglesia que carece de luz o paz en casa desea el consejo y la ayuda de otras iglesias, de unas pocas o más. Así, la iglesia de Antioquía, sintiendo molestia por los maestros corruptos que oscurecían la luz de la verdad y generaban no poca disensión entre ellos en la iglesia, envió a Pablo, Bernabé y otros mensajeros a los apóstoles y ancianos de Jerusalén para que establecieran la verdad y la paz. Al unirse los ancianos con los apóstoles, y sin duda por el consejo de Pablo y Bernabé, se argumenta que no enviaron a los apóstoles como oráculos extraordinarios, infalibles y auténticos de Dios, porque si hubiera sido así, ¿qué necesidad habría del consejo y la ayuda de los ancianos? Sino como guías sabios y santos de la iglesia, quienes no solo podían aliviarlos con algún consejo sabio y un orden santo, sino que también establecieron un precedente para las épocas sucesivas sobre cómo se podrían eliminar y sanar los errores y disensiones en las iglesias. Y el curso que los apóstoles y los ancianos tomaron para aclarar el asunto no fue publicar el consejo de Dios con autoridad apostólica por la revelación inmediata, sino buscar la verdad de una forma ordinaria del libre debate. Hechos, capítulo 15, versículo 7, voy a leer, tengan su Biblia a mano, yo voy a ir leyendo las citas simplemente porque es más práctico y más rápido. Hechos, capítulo 15 y versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, la cual es una manera de actuar adecuada, tanto para ser imitada en las edades posteriores, como lo fue la oportuna para la práctica en aquel entonces. La justa consecuencia de la Escritura nos da otro motivo para la reunión de muchas iglesias o de sus mensajeros en un sínodo. 2.
Cuando alguna iglesia se encuentra bajo escándalo por corrupción en su doctrina y práctica y ya no haya manera de que pueda ser restaurada mediante más avisos privados por parte de sus propios miembros o de sus ministros o hermanos más cercanos, porque hay una comunión fraternal entre las iglesias, así como la hay entre los miembros de una misma iglesia. Tenemos una hermana pequeña, dice una iglesia a otra. Cantares, capítulo 8, versículo 8, es lo que voy a leer. Cantar de los Cantares, capítulo 8 y versículo 8. Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Es necesario aclarar que en la visión reformada de los hermanos posreformadores, el libro del Cantar de los Cantares se lo interpreta como una historia de amor entre Cristo y la iglesia. Por eso es que Cantares 8:8 está siendo interpretado como que esta hermana que no tiene pechos es una iglesia la cual necesita ser ayudada. Evidentemente, la figura interpretativa del bautista reformado es esta. Siempre el pecho es el sinónimo o la figura de lo que es la alimentación. Entonces, evidentemente, al no tener el recurso de la alimentación, esa iglesia necesita la ayuda de su hermana. Y es la forma en la que está interpretando Cotton, como un creyente, digamos, de muchos años atrás, el Cantar de los Cantares, y lo está aplicando al pasaje que está hablando. Por lo tanto, las iglesias tienen una comunión fraternal entre sí. Nótese que así como a un hermano contra el cual otro ha pecado, que no puede restaurar al transgresor por boca de 2 o 3 hermanos en privado, le corresponde llevarlo ante toda la iglesia. También, de una manera proporcional, si una iglesia tiene motivos para creer que otra ha transgredido y no puede restaurarla de una manera más privada, le corresponderá procurar la reunión de muchas iglesias para que la transgresión sea oída, juzgada y quitada de manera ordenada. 3. Puede acontecer que el estado de todas las iglesias del país sea corrompido, y al comenzar a discernir su corrupción, podrían desear la participación y el consejo de otras iglesias para una reforma rápida, segura y general. Y entonces, reunidos y conferenciando juntos, pueden renovar su pacto con Dios y llegar a conclusiones y determinar un rumbo que contribuya a la restauración pública de la relación entre ellas y la salvación de todos ellos. Esta era una práctica frecuente en el Antiguo Testamento en el tiempo de Asa. Busquen 2 Crónicas, capítulo 15, desde el versículo 10 al 15. Segundo libro de Crónicas, 15, del 10 al 15, dice así: Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron a Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento
porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. En tiempo de Ezequías, Segunda Crónicas 29, del 4 al 19. Segunda Crónicas 29, del 4 al 19. Dice así: E hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental, y les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico, y apagaron las lámparas. No quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, y a execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí vuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Versículo 11. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros, para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros, y le queméis incienso. Entonces se levantaron los levitas, Maat, hijo de Amasaí, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jealelel, de los hijos de Gersón, Joa, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joa, de los hijos de Elisafán, Sinri y Jehiel, y de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías, de los hijos de Emán, Jehiel y Simeí, y de los hijos de Jedutum, Semaías y Uziel. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera, al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 días, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová, y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Así mismo, hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y he aquí, están delante del altar de Jehová. En el tiempo de Josías, Segunda Crónicas 34, 29 al 33. 34 de Segunda Crónicas, 29 al 33. Dice así la palabra del Señor. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová.
y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, e hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Y en el tiempo de Esdras, buscamos ahora Esdras 10 del 1 al 5. Esdras 10 del 1 al 5. Dice así: mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas, a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Hasta aquí nomás leemos las citas. Estos y otros ejemplos similares no eran peculiares a los israelitas como una iglesia nacional única, porque a este argumento apelaban todas las sinagogas y tribunales de Israel, al sumo sacerdote nacional y al tribunal de Jerusalén, ya que todos ellos estaban subordinados a este. Y por esta razón, nuestros mejores teólogos suelen rechazar ese precedente por considerarlo inaplicable a las iglesias cristianas. Sin embargo, estos ejemplos no sostienen la superioridad de una iglesia o tribunal sobre otra, sino que de manera equitativa, todos ellos dan consejo en común y toman un curso común para enmendarlo todo. Por lo tanto, tales ejemplos son precedentes adecuados para que las iglesias de igual poder entre sí se reúnan y establezcan un orden de común acuerdo para la reforma de todas ellas. Ahora bien, cuando se reúne un sínodo, surgen tres preguntas sobre su poder. Primero, ¿cuál es el poder que han recibido? Segundo, ¿en qué medida la fraternidad concuerda con el presbiterio en ello? ¿La hermandad con los ancianos? 3. ¿Llega el poder que han recibido a la imposición de cosas que son indiferentes tanto en su naturaleza como en su uso? ¿Cuál es el poder que han recibido los sínodos? Comienza el escritor a contestar estas tres preguntas. La primera. En cuanto a la primera pregunta, no nos atrevemos a decir que su poder no llega más allá de dar consejo, porque según sean los fines para los cuales se reúnen conforme a Dios, tal es el poder que Dios les ha dado para alcanzar esos fines. Así como se reúnen para ministrar luz y paz a las iglesias que, por falta de luz y paz, permanecen en el error,
o al menos en la duda y en la discordia, tienen poder para la gracia de Cristo, por la gracia de Cristo, no solo para dar luz y consejo en materia de verdad y práctica, sino también para ordenar e imponer las cosas que deben creerse y hacerse. Las palabras expresas de la carta sinodal no implican menos, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga. Hechos 15, 28. Libro de los Hechos, capítulos 15 y versículo 28. Hechos 15, 28 dice así. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Por lo tanto, tenían el poder de imponerles esta carga de guardar estas cosas esenciales de las que hablan. Es un acto del poder de las llaves para atar cargas. Y este poder atar cargas surge no solo materialmente del peso de las cosas impuestas, que son preceptos esenciales, necessitate praecepti, de la palabra, sino también formalmente de la autoridad del sínodo, que al ser una ordenanza de Cristo, ata más por causa del sínodo. Así, como una verdad del Evangelio enseñada por un ministro del Evangelio ata para la fe y la obediencia, no solo porque es el Evangelio, sino también porque es enseñada por un ministro por causa de su llamado, en vista de que Cristo ha dicho, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe, Mateo 10:40. Y viendo también que un sínodo se reúne a veces para convencer y amonestar a una iglesia o a un presbiterio transgresor, por lo tanto, si no pueden restaurar a los transgresores, tienen el poder de decidir apartarse de la comunión de ellos. Y además, puesto que también se reúnen a veces para una reforma general, tienen el poder de decretar y publicar las ordenanzas que pueden conducir conforme a Dios a dicha reforma. Entonces, ejemplos de lo cual leemos en Nehemías 10, 32 al 39. Nehemías 10, 32 al 39. Dice así la palabra. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas nuevas, las festividades, y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite para los sacerdotes,
a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Y segunda Crónicas 15, del 12 al 13, dice lo siguiente. Segunda Crónicas 15, desde el versículo 12 al 13, dice así. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. ¿En qué medida la fraternidad concuerda con el presbiterio en el ejercicio de este poder que tienen los sínodos? Con respecto a la segunda pregunta, hasta qué punto la fraternidad o hermanos de las iglesias pueden concordar con los ancianos en el ejercicio del poder del sínodo, la respuesta es que el poder que han recibido es un poder de libertad, porque tienen libertad para disputar sus dudas modesta y cristianamente entre los ancianos, porque en aquel sínodo que de Jerusalén no hubo mucho debate, Hechos 15:7, perdón, como hubo mucho debate, Hechos 15:7, la multitud tuvo parte en el debate, versículo 12. Vamos a leer Hechos 15:12. Leemos Hechos capítulo 15 y leemos los dos versículos, el 7 y el 12. Hechos 15:7 dice lo siguiente. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Versículo 12. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Pues después del discurso de Pedro, se dice que toda la multitud hizo silencio, pero silencio con respecto a qué, a saber, por el último discurso que había sido dado entre ellos, y era el motivo del debate. Segundo, los hermanos de la iglesia tenían libertad para unirse a los apóstoles y a los ancianos en la aprobación de la sentencia de Santiago y para determinar la misma sentencia como la sentencia de todos ellos. 3. Tenían la libertad de unirse a los apóstoles y a los ancianos para elegir y enviar mensajeros y para escribir cartas sinodales en nombre de todos para la publicación de la sentencia del sínodo. Ambos puntos se expresan en el texto. Hechos 15, 23, 29. Hechos 15, 23 al 29. Dice así la palabra de Dios. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros,
con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, escoger de entre ellos algunos hombres y enviaros esa carta con ellos. Nótese la distinción entre toda la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y a los que él llama toda la iglesia, versículo 22. Los llama los hermanos, versículo 23. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos. Reina Valera revisada, 1960. Pero, aunque no se puede negar que los hermanos de la iglesia presentes en el sínodo tenían todo este poder de libertad para unirse a los apóstoles y los ancianos en todos estos actos del sínodo, aún así la autoridad de los acuerdos recaía principalmente, si no solamente, en los apóstoles y los ancianos. Y por eso se dice en Hechos 16:4 que Pablo y Silas entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos. De esta manera iba a ser más seguro preservar a la iglesia de los hermanos sus debidas libertades y reservar a los ancianos su debida autoridad. Si alguien objetara que los ancianos reunidos en un sínodo no tienen autoridad para determinar o llegar a conclusiones sobre ningún acto que ate las iglesias, si no es conforme a las instrucciones que antes hayan recibido de las iglesias. Respuesta: no lo entendemos así, porque ¿qué necesidad tienen las iglesias de ser enviadas a un sínodo para recibir luz y dirección en los caminos de la verdad y la paz si ya han decidido de antemano hasta dónde llegarán? Es cierto que si hay algo perjudicial para la verdad y la paz del Evangelio en las conclusiones a las que llegan los ancianos de las iglesias en un sínodo, los hermanos pueden justamente reconvenir a los ancianos a su regreso y rechazar los acuerdos que el Señor no ha aprobado. Sin embargo, si los ancianos se reúnen en el nombre de Cristo en un sínodo y proceden conforme a la regla, la palabra de Cristo, pueden considerar y llegar a conclusiones sobre varios puntos convenientes para el estado de sus iglesias, los cuales las iglesias ignoraban o dudaban antes. ¿Llega el poder que han recibido a la imposición de cosas que son indiferentes, tanto en su naturaleza como en su uso? En cuanto a la tercera pregunta de si el sínodo tiene poder para imponer cosas que son indiferentes, tanto en su naturaleza como en su uso, deberíamos responder negativamente, y nuestras razones serían las siguientes: por el patrón de ese precedente de los sínodos, Hechos 15:28. No impusieron a las iglesias mayor carga que las cosas esenciales, aunque no todas lo son en su propia naturaleza, pero sí para el uso de aquel presente, para evitar ofender tanto al judío como al gentil. Al judío por comer lo estrangulado y la sangre, al gentil y al judío por comer cosas contaminadas por los ídolos, tales como Pablo expone en el artículo del sínodo en 1 Corintios 8, 10, 12 y 10, 28. Vamos a leer 1 Corintios 8, 10 al 12. Ocho 10 de 1 Corintios dice así: porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada
a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Capítulo 10, versículo 28 de la misma carta. 10:28 de 1 Corintios dice así: Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Este comer ofensivo era asesinar el alma de un hermano débil y pecado contra Cristo. 1 Corintios 8, 11 y 12. 1 Corintios 8, 11 y 12 dice así: Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo tanto, era esencial que se prohibiera por la necesidad del mandamiento de Dios. Y es una necesidad percibida. Punto 2. Una segunda razón puede derivarse de la extensión de la comisión apostólica que les había sido dada en Mateo 28, 19 y 20. Vamos a Mateo 28, 19 y 20. Evangelio según San Mateo 28, 19 y 20. Dice así la palabra del Señor. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Donde se ordena a los apóstoles que enseñaran al pueblo a guardar todas las cosas que Cristo les había mandado. Si los apóstoles enseñan al pueblo a observar más de lo que Cristo ha ordenado, van más allá de los límites de su comisión, y ni los ancianos, ni los sínodos, ni las iglesias pueden desafiar la comisión que le fue dada a los apóstoles con una comisión más extensa. Si se objeta diciendo Cristo solo habla de enseñar aquellas cosas que habrá ordenado como esenciales para la salvación, la respuesta es: si los apóstoles o sus sucesores usurparan aquí una autoridad para enseñar al pueblo cosas indiferentes, deben alegar que su autoridad proviene de alguna otra comisión que le fue dado de otra parte, porque en este pasaje no hay ninguna posibilidad para tal poder. Este texto, desde el que se ha insistido tanto y que ha sido tan abusado, a saber, 1 Corintios 14:40, vamos a leerlo, 1 Corintios 14:40, 1 Corintios 14:40, dice así: pero hágase todo decentemente y con orden. No es suficiente para ese fin, porque aunque Pablo exige en ese texto que todos los deberes de la adoración a Dios, ya sea la oración o la profecía o los salmos o las lenguas, etcétera, se hagan decentemente y con orden, prohibiendo así que se lleven a cabo de manera indecente, como que los hombres lleven el cabello largo o que las mujeres hablen en las reuniones públicas, especialmente que oren con el cabello suelto, y aunque también prohíbe que los hombres hablen 2 o 3 a la vez, lo cual no sería orden sino confusión, ni impone ni permite a la iglesia de Corinto imponer en lo absoluto cosas decentes cuya falta u opuesto no serían indecentes, ni órdenes cuya falta u opuesto no serían desorden. Supongamos que la iglesia de Corinto, cualquier otra iglesia o sínodo, impusiera que sus ministros predicaran con toga. La toga es una vestimenta decente para predicar, pero esta imposición no se basa en el texto del apóstol,
porque entonces un ministro, al no predicar con toga, estaría descuidando el mandamiento del apóstol, lo cual, sin embargo, no está haciendo en realidad, porque si predica con una capa, predica con una decencia suficiente, y eso es todo lo que el canon apostólico establece. En estas cosas, Cristo nunca dispuso la uniformidad, sino la unidad. 3. La tercera razón de este punto, y para no añadir más, es que se desprende de la naturaleza del oficio ministerial, ya sea en una iglesia o en un sínodo. El oficio de ellos es el de administradores, no señores. Son embajadores de Cristo y para Cristo. A un administrador se le exige que sea fiel. 1 Corintios 4, 1 y 2. Lo leemos. 1 Corintios 4, 1 y 2. Dice así la palabra: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Bien. Por lo tanto, no puede impartir más imposiciones a la casa de Dios que las que Cristo les ha asignado. Tampoco puede un embajador hacer ninguna responsabilidad de su oficio más allá de lo que ha recibido en la comisión dada por su príncipe. Si va más allá, se convierte en un prevaricador, no en un embajador. Pero si se pregunta si un sínodo tiene poder de ordenación y excomunión, no nos apresuraremos a censurar los muchos y notables precedentes de sínodos antiguos y posteriores que han realizado actos de poder de ambos tipos. De manera unánime, dudamos de que no haya sido así desde el principio, y por nuestra parte, si se presentara alguna ocasión de usar este poder entre nosotros, lo que hasta ahora no ha sucedido por misericordiosa prevención, nosotros, en un sínodo, preferiríamos determinar, publicar y declarar nuestra determinación, que la ordenación de quienes consideráremos aptos para ello y la excomunión de quienes consideráramos que lo merecen sería un servicio aceptable tanto para el Señor como para sus iglesias. Pero la administración de ambos actos deberíamos remitirla al presbiterio de las respectivas iglesias, donde es llamada la persona que va a ser ordenada y donde es miembro la persona que va a ser excomulgada, y que ambos actos se realicen en presencia y con el consentimiento de las respectivas iglesias a las que pertenece el asunto. Porque en el comienzo del Evangelio, en ese precedente de los sínodos de Hechos 15, encontramos a los falsos maestros siendo declarados perturbadores y agitadores de las iglesias y subversores de sus almas. Hechos 15, 24. Lo leemos. Hechos 15, 24. Dice así la palabra del Señor. 24 de Hechos 15. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Pero sin que el sínodo aplique ninguna disciplina contra ellos, un argumento evidente para nosotros es que ellos dejaron la disciplina de tales transgresores. En caso de que no se arrepintieran, a las iglesias locales a las que pertenecían. Y para la ordenación sinodal, aunque se alegue con Hechos 1, donde Matías fue llamado a ser apóstol, no parece que actuaran entonces de manera sinodal, no más que la forma en la que actuó la iglesia de Antioquía, cuando con ayuno y oración impusieron las manos a Pablo y Bernabé por medio de sus presbíteros, y así los apartaron para la obra del apostolado, a la que el Espíritu Santo los había llamado. Hechos 13, del 1 al 3, leemos. Hechos 13, 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén,
el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Por lo tanto, como el Espíritu Santo dijo entonces: aforízate se moiton Barnabán, kai Saulo. Esto es en griego: apártenme de entre ustedes a Bernabé y Saulo. Apartadme a Bernabé y a Saulo. Hechos 13:2. Por eso, Pablo se autodetermina apóstolos aforísmenos, que es apóstol apartado. Romanos 1:1. Y esto se hizo en una iglesia local, no en un sínodo. Bien, hasta aquí nomás la lectura del libro de las llaves del reino. Recuerdo que lo tuve que dar en un estudio de pastores. Es uno de los capítulos más difíciles y bueno, justamente me lo encomendaron hace unos meses. El libro de Llaves del Reino contiene un mensaje transmitido en un lenguaje que es bastante complejo porque tiene muchos años, pero en realidad toca cosas muy profundas. Yo les voy a pedir que prendan sus cámaras y vamos a tratar de desentrañar un poquito la dificultad del capítulo 6. El sínodo está hablando de lo importante y vital que es la asociación entre las iglesias sanas. Cuando hay personas que a veces dicen: ¿y por qué asociarnos? La verdad es un problema asociarnos. Y si hay problemas y dificultades, entre los humanos siempre va a haber cuestiones que resolver, porque no somos perfectos. Pero lo bueno es que cuando hay iglesias sanas, se lo puede resolver de una manera sana. Esa es la gran diferencia. Entonces, este capítulo, si bien no está en el perfil de la enseñanza, pero lo quiero apuntar, es vital para entender lo esencial que es el asociarnos. ¿Por qué? Porque no solamente que podemos recibir ayudas de otras iglesias, sino que podemos ser usados por el Señor para ser un canal de bendición y de ayuda para otras iglesias que puedan estar en una complicación o en una situación compleja. Entonces, el hablar de las llaves que el Señor le ha otorgado a los sínodos, imagínense ustedes, y si bien no lo planteó muy claramente Cotton, pero imagínense ustedes, si hay un poder otorgado a un presbiterio que son los pastores o los ancianos de las iglesias, los cuales tienen la llave del gobierno, como así también a los hermanos que tienen la llave de la libertad. Imagínense que esas llaves son multiplicadas en todo el conjunto. Imagínense que hay autoridad de parte del Señor cuando hay una convocatoria sinodal en donde se unen todos esos hermanos que independientemente en su lugar o su geografía de acción cuentan con el poder otorgado por parte de Cristo para resolver cuestiones que son locales. Imagínense con esa sabiduría juntar a todo un conjunto de personas sabias como a todo un conjunto de hermanos que tienen las llaves de la libertad para poder opinar y tratar de manera madura y bíblica una problemática. Es obvio que hay una sinergia de autoridad y hay una sinergia que es una sumatoria de autoridad y de luz entregada por el Espíritu a todos los pastores que se reúnen para tratar ese problema y que puede ser de una gran bendición para una iglesia en una cierta complicación o problema. De ahí es que no hay que tenerle miedo a la asociación bautista confesional. Lo voy a volver a repetir. De ahí es que no hay que tenerle miedo a la asociación bautista confesional. ¿Por qué? Porque son llaves otorgadas por el Señor a cada ancianato en particular. Imagínense que cuando nos asociamos amistosamente, irénicamente, eso, Irene, proviene del griego eirene, que es paz.
pacíficamente o irénicamente, cuando nos asociamos entre las iglesias, tenemos una gran bendición, y es el hecho de que el Señor potencializa en la unión de los oficiales de las iglesias justamente eso, la luz de poder ayudar con la palabra a resolver problemáticas de otras iglesias, o que otros tengan la luz de Dios para poder resolver problemáticas de nuestra iglesia. No obstante, los sínodos, como lo ha desarrollado el autor, no tienen la capacidad de invadir las decisiones privadas de cada iglesia. Entonces, es necesario que se entienda que una asociación de iglesias puede ser de mucha bendición en un consejo, en una sugerencia, pero no tiene poder de dominio sobre la autoridad local de cada uno de los presbiterios de las iglesias. Entonces, eso es lo que debemos entender. ¿Para qué sirven los sínodos y cuál es su alcance? En primer lugar, explicó el autor, cuando una iglesia que carece de luz o paz en casa desea el consejo y la ayuda de otras iglesias, de unas pocas o más. Bueno, entonces voluntariamente busca reunir un pequeño sínodo o un sínodo general en donde, por causa de no saber encontrar una respuesta a la problemática que puede estar ocurriendo en determinada iglesia, piden apoyo a la iglesia, ya sea una resolución doctrinal, ya sea un caso disciplinario, ya sea un caso de como dice acá, de falta de paz. Entonces, aquí hay uno de los motivos por el cual el Señor ha dejado los sínodos. Punto 2. Cuando una iglesia se encuentra bajo escándalo por corrupción de su doctrina y práctica, supónganse que en la asociación de las iglesias alguien se entera que en iglesia X a uno de los pastores comienza a predicar el arrianismo, que Jesucristo no es Dios. O comienza a predicar que Jesucristo realmente no vino en carne. O comienza a predicar algún tipo de herejía, que en realidad la Trinidad no existe y se hace unitario. Entonces, cuando eso se escucha en una ciudad, pero estamos asociados, somos iglesias bautistas reformadas confesionales, tenemos un pedazo de confesión que explica todo eso, y esta gente está predicando esto, evidentemente hay una problemática con la expansión del reino y del evangelio de manera sana en esa zona. Entonces, supónganse, en todo Córdoba se sabe que una iglesia bautista reformada comenzó a predicar el unitarianismo. De Dios es uno, no hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, y entonces la Trinidad cae al piso. ¿Qué hacemos? Hay que hacer un sínodo y hay que ayudar a esas iglesias con la palabra de Dios, presentando la palabra de verdad en amor, haciéndoles entender que la doctrina bíblica es presentar a un Dios trino en tres personas, pero un único Dios vivo y verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y explicar la doctrina de la Trinidad. Un ejemplo, ¿no? Pero ese es el motivo de la autoridad sinodal. En tercer lugar, explica el autor que puede acontecer que el estado de todas las iglesias del país sea corrompido. Sí, el diablo sabe usar este tipo de vetas y este tipo de fisuras y comienza a contaminarse. Yo recuerdo, en cuanto comenzó, digamos, todo este movimiento de la ideología izquierdista que favorece el homosexualismo y el LGTBIQ y todo esto, yo me acuerdo cómo comenzó en Estados Unidos a caer iglesia por iglesia en aceptar el casamiento homosexual. Y recuerdo que en una de las conferencias de capacitación en las cuales tuve la gracia de Dios de poder asistir para prepararme, llegando, digamos, por una esquina cuando me llevaban, había un cartel grande, digamos, cerca de la iglesia de Grace, en una zona aledaña, como a unos 20 minutos, una iglesia grande que tenía un cartel verde con letras blancas y que decía en inglés: en esta iglesia se acepta el casamiento homosexual porque Dios es amor. Iglesia Bautista de la Gracia.
y enorme el cartel, metros como más o menos 6 por 4, unos 24 metros, cosa que nadie pudiera no leerlo. Y estaba en toda una zona de un jardín a donde desembocaba una avenida del freeway, de lo que es digamos, la autopista. O sea que era imposible no leerlo. Se lo leía desde arriba y se lo leía cuando uno bajaba para entrar en esa parte de la ciudad. Y de esa manera empezaron a caer iglesias en la misma herejía. Bueno, ese es un ejemplo claro cómo en esa zona de Los Ángeles podrían haberse reunido un sínodo de las iglesias bautistas para decir, señores, acá frenamos con este desastre, porque el Señor aborrece el homosexualismo. Y entonces parar con ese desastre o bien apartar de la asociación a una iglesia que se la considera bautista reformada, supongan, y que ha puesto en su patio un cartel que en realidad ensucia el evangelio de todos los que están asociados y que son tildados como iglesias bautistas reformadas igual que ellos. Es como dice el dicho, nos meten a todos en la misma bolsa. Entonces, ese es el punto de la autoridad divina dada a los sínodos. Cuando hay algo que se sale de lo bíblico y porque se han desviado el cuerpo pastoral en una iglesia local y asumen una herejía, entonces es la forma de actuar en donde los demás presbíteros de las demás iglesias se pueden acercar y con amor pedir una reunión, tomarse un café, hablar, abrir la Biblia. Bueno, si no hay eso, una reversión, se puede armar un sínodo mayor a nivel nacional. Y bueno, si no hay una reversión y hay una porfía, puede ser esa iglesia expulsada de la asociación. Y en ese caso se emiten circulares en donde se deja en claro que las iglesias que están asociadas en esta asociación no avalan tal herejía. ¿Me expreso? Punto 4. Si es que hay. Bien, no, los motivos. Bueno, el poder que han recibido los sínodos es, como les digo, justamente, el de deliberar y el de resolver a través del cuerpo de ancianos que se junta en el sínodo, a pesar de que los hermanos tienen la libertad de opinar, la última decisión la van a tomar aquellos que tienen el don de enseñar y que están capacitados para interpretar correctamente las escrituras en relación a ese caso, y son los que le van a enseñar a la iglesia cómo se resuelve bíblicamente el problema. Para eso estamos en la función los pastores, y son los que tomarán la determinación y la dictaminarán. Entonces luego, cada cuerpo pastoral lo aplicará en su iglesia local. Bueno, lo segundo que se trata es cuando se reúnan los hermanos en un sínodo y los pastores en un sínodo, hay una pregunta que se hace: ¿y qué de la autoridad de los pastores con los hermanos que todos están opinando en el mismo sínodo? Entonces, el hermano deja en claro cómo funcionan las llaves del reino en la autoridad de libertad que tienen los hermanos y la autoridad de determinación o de gobierno que tienen los pastores. Eso ya lo venimos estudiando. Entonces van a estar reunidos deliberando personas que tienen distinto grado de autoridad con respecto a las llaves. Un miembro de iglesia no puede decidir sobre el sínodo, pero puede opinar. Y un pastor de iglesia puede decidir sobre el sínodo, aparte de opinar. Entonces lo que hace ahí el autor es explicar la manera práctica en la que pueden funcionar en el distinto uso de las llaves otorgadas de manera diferente para pastores que para miembros. Cuando avanzamos, llegamos a la otra pregunta. ¿Llega el poder que han recibido a la imposición de cosas que son indiferentes, tanto en su naturaleza como en su uso? Para nada. O sea, no puede ser que se reúna un sínodo que está tratando a lo mejor una cuestión de herejía, pero que pretende en el sínodo meterse, digamos, en cuestiones de vestimenta. Por ejemplo, una iglesia bautista que decide que sus presbíteros o sus pastores pasen con una toga a predicar.
Y otros dicen, no, nosotros no queremos que predique con una toga, queremos que predique con una chomba, está bien. Otros dicen, no, una camisita y una corbata. El punto esencial es no ser irreverentes. La manera para no llegar a la irreverencia es decisión de la iglesia local. Y es eso lo que explica el autor. No vamos a estar perdiendo la unidad sinodal por una cuestión que no es esencial. Si en la iglesia de fulano de tal quieren pasar a predicar con una toga, la camisa, la corbata y una toga blanca, pero que pase a predicar. A mí me va a interesar lo que diga el sermón, no el color de la toga, si está bien planchado o mal planchada. Lo que me va a interesar es que el sermón sea expositivo y que sea doctrinalmente correcto. No me va a importar si ese pastor pasa con una toga, ni lo voy a prejuzgar. Ah, si pasa con una toga, seguramente es un religioso, seguramente es un legalista. Para nada. Entonces, el sínodo no puede imponer cuestiones que no son esenciales. Ahora, un sínodo sí puede decir, si vos te largás a predicar que Cristo no es Dios, Señor, bájese del púlpito. Y si la persona es llamada al arrepentimiento y la persona no se arrepiente por esa herejía constatable, comprobable, entonces el sínodo decidirá apartar a tal iglesia de esa asociación, porque en realidad no acuerda con una confesión de fe de manera sana y porque en realidad está siendo de tropiezo a la expansión del mensaje del Evangelio. Bien, he hecho un resumen de los puntos importantes con respecto a este capítulo complejo del libro de Cotton. Bueno, estoy acá, mis hermanos, antes de orar, para terminar, lo que quisiera es que podamos dialogarlo, ¿sí? Tienen toda la libertad de poder prender sus cámaras y poder hacer la pregunta que crean necesaria, si es que no han entendido algo. Bien, pueden prender sus cámaras, así puedo verlos. La verdad que veo todo figuritas, pero no los veo a ustedes. Solo hay dos que tienen, Iván y Jesús. Y Flavia, ahí está Sandra, también Belén, también Silvina, ahora apareció Ariel, han aparecido todos, sí. Qué bárbaro, Alejandro, sí, ahí empiezan a aparecer todos, ¿no? Bien. Como por, los tres, mirá, ahí están, se están acercando Pablito y Valentina, ahí están. Un gusto verlos. También al Nani lo veo ahí, el Nanito. Hola, Polaco. ¿Cómo andas, Hola, sí, tengo un bichito bolita en la mano. No, ay, pero qué lindo ese bichito. A no comerlo, a no comerlo. Un día creyendo que el bichito bolita era comida, me comí uno. ¡Ay, qué feo! La verdad que sí. Bueno, hermanos, estamos para contestar preguntas si hay dudas con respecto al tema este. ¿Entendieron lo que es un sínodo? ¿Entendieron también el alcance y la bendición de tener una asociación de muchas iglesias que son respetuosas de la confesión de fe y el alcance que puede llegar a tener de bendición? ¿Mm? Bueno, contesto preguntas si las hubiera. Sí, ¿quién habla? Oscar. Hola, Oscar. Una pregunta. Sí. Estos sínodos o la congregación de iglesias o asociación, en el caso, no se meten en los asuntos internos de decisiones de la iglesia, pero no. si
si se da el caso de que empiecen a enseñar alguna herejía, ¿qué autoridad tiene ese sínodo? ¿De sacarlos de la asociación nada más? Sí, y enviar circulares directamente. La iglesia a lo mejor sigue en su herejía interna y siguen en su porfía, pero son totalmente apartados y no hay más relación con esa iglesia. Ellos seguirán, pero no van a seguir bajo la cobertura de una asociación en donde se asume y se respalda que es una iglesia de doctrina sana, la iglesia fulana de tal. ¿Entienden? Bien. Sí, sí. Gracias. De nada. ¿Hay alguna otra duda? Hermanos amados, ¿alguna duda más? Bueno, o no entendieron nada o fue muy claro, una de dos. Porque cuando no hay preguntas, pasa eso. O no entendieron nada, no tienen nada que preguntar, o fue claro. Hola, Ariel. Hola, Nilda. Yo más o menos, a ver cómo te lo explico, o sea, en realidad el capítulo 5 es Sí. explicado y esto es como que lo confirma. Como que lo confirma, me decís, se te corta. Ajá. Sí, en realidad está, sí. No sé si hay muchas preguntas para hacer. Bueno, gloria a Dios. Si entendieron, gloria a Dios. Se entiende que bueno, que es así. Bien. Bien. Bueno, me alegra enormemente si lo entendés. Bueno, dale. Yo creo que es bueno que entiendan que es un sínodo, que entiendan que es un capítulo que nos ayuda a comprender, valga la redundancia, los beneficios de una asociación. Porque en realidad compartimos con otras iglesias en paz la misma confesión de fe y nos ayudamos en cuestiones que son propias a la expansión misionera, a la expansión del reino. Y bueno, los sínodos tienen esto, el hecho de que se reúnen las iglesias que acuerdan en la misma doctrina para preservar, para ayudar, para corregir si fuese necesario, o para, digamos, amonestar si fuese necesario a otra iglesia, pero con el propósito de preservar la expansión del evangelio, ¿no? Y esa es la gran ventaja que tiene la asociación. Por eso la confesión de fe apoya y promueve la relación entre iglesias y la asociación irénica entre iglesias, ¿no? Sí. Pastor, ¿cuál es el origen del término? ¿Sínodo? Bueno, ¿de dónde surge? ¿Cómo? No sé si bueno, me sabe. En realidad no me he puesto a estudiar de qué origen lingüístico es. Significa eso. Pero lo puedo buscar. A ver, la verdad que... ¿Y dónde aparece? ¿En qué tiempo aparece? ¿En qué circunstancias? Bueno, ahí te lo leyó el autor, sí. Lo dejó impreso el autor. Sí. El primer sínodo que se realiza es en Jerusalén. Bien. Está registrado en Hechos capítulo 15, que es la reunión de las iglesias para resolver una problemática que había entre judíos y gentiles con respecto a si se debía comer o no carne, y bueno, las prácticas del judaísmo estaban trayendo problemas
en medio de los que habían ya creído en el Señor, porque se los quería obligar, digamos, a que sigan practicando las cuestiones de la tradición hebrea, cuando en realidad ya estaban en un nuevo pacto. Entonces, ese fue el problema que se trató en el sínodo, ¿no? Y este término no se encuentra ¿la encontramos en la palabra? En realidad no lo encontramos como Bien. sínodo, lo encontramos en la práctica, en la reunión de iglesia, porque es eso lo que significa. ¿Mm? Es eso. ¿Sí? No hace falta que se encuentre en la palabra, tampoco se encuentra la palabra Trinidad y es una de las doctrinas más importantes. ¿Me entendés? No se encuentra la palabra Trinidad en ningún lugar de la Biblia, pero sabemos que la palabra presenta a un Dios que es trino. Bueno, tampoco se encuentra la palabra sínodo, pero sabemos que las iglesias se reunían y las IAS resolvían ayudar a otras iglesias en necesidad y resolvían solucionar problemas locales o zonales, como lo que hemos leído en Hechos 15. Entonces, si bien no está la palabra sínodo, está la práctica. ¿Mm? Ariel, una pregunta. Sí. O sea, en esta asociación de iglesias es a nivel, digamos, horizontal, como que no tiene ninguna iglesia tiene predominio sobre las decisiones del sínodo, sino que se conforma en unanimidad, digamos, y como algo horizontal, digamos. Esto evitaría que haya intereses económicos, intereses de poder o cosas así. Totalmente, como lo fue en el Nuevo Testamento. O sea, cada cuerpo de ancianos responde, digamos, a las determinaciones de la iglesia local, y cuando hay una asociación, todos los ancianos están en igual grado de autoridad y entre todos van juntos resolviendo cómo ayudarse entre todos y cómo avanzar en la expansión del reino. Bien. Y eso es lo que evita quizás ese orgullo carnal que pueda haber en alguna iglesia, porque es más grande o más poderosa económicamente o más preparada intelectualmente y que quiera a lo mejor imponer o ejercer dominio sobre las otras iglesias que son a lo mejor más chicas o no tan dotadas con distintos recursos. El Nuevo Testamento habla de que hay una horizontalidad y es a eso a lo que buscamos llegar en la Asociación de las Iglesias Bautistas Confesionales. Erradicar toda clase de canal o de vía en donde se alimente el orgullo personal o ese complejo de superioridad que alguno o algunos puedan llegar a tener en cuanto a ejercer dominio sobre los demás. Bien. Y en el caso, digamos, que se decidiera ayudar económicamente dentro del sínodo, digamos, sí, alguna iglesia, sí, eso como no... se hizo en el Antiguo Testamento. Se hizo en el Nuevo Testamento. Se juntaron ofrendas y se enviaron a los hermanos que estaban pasando necesidad. Y eso no supondría, digamos, que las iglesias que estén más bien económicamente quieran influir sobre esas iglesias a las que ayudan. En ese caso no sería permitido, porque en realidad la ayuda debe ser de corazón, el dinero nunca debe ser un medio de control de nadie. Porque en realidad el que tiene una vida espiritual sana sabe que si tiene mucho es porque el Señor se lo da, y lo que tiene no es de él, es de Dios. Claro. Entonces partamos de esa base. El dinero nunca debe ser un motivo de, digamos, de búsqueda de intereses de nadie. Ningún creyente que pretende negociar con Dios a través de la plata termina bien. De ahí el grave error de las iglesias pentecostales, eso de que siembre 100 pesos y va a cosechar de parte de Dios 1.000.000 de pesos. Entonces todos van, 1.000.000 de personas van y siembran 100 pesos y Dios tiene que desde el cielo romper las arcas celestiales y tirarse unos 10 millones de dólares la semana siguiente para que los creyentes estén contentos. Bueno, el que quiso negociar así, el que quiere jugar con Dios de esa manera, iba a terminar mal. Cuando hay una iglesia sana,
cuando hay una iglesia sana, el dinero es un recurso que permite ayudar y apoyar a las personas que puedan tener una necesidad, y es un recurso que permite que el ministerio en el mundo en donde las cosas se pagan con plata pueda ser satisfecho. Es un recurso que satisface necesidades. Nosotros, al alquiler de nuestra iglesia, de nuestro templo, lo tenemos que pagar con dinero. No podés ir al dueño de los salones y llevarle de regalo una Biblia en griego y hebreo, porque te la va a tirar por la cabeza. Lo que él quiere es la plata. Entonces, lo que debemos hacer es juntar dinero. Bien. Entonces, el dinero nunca debe ser un motivo de problemática. El que no tiene eso en el corazón nunca lo presenta como un problema. El problema es cuando una persona está enfocada en la plata. Entonces, todo lo que es dinero es motivo de queja, de problema, de acusación y de complicación. ¿Por qué? Porque hay codicia del dinero en ese corazón. El dinero es algo que Dios da como recurso. Lo que vos estás planteando en una asociación de iglesias sanas, claramente se lo trata de manera sana. Perfecto. ¿Quién tiene la necesidad? Fulano de tal. ¿Cuál es la necesidad? Y se está muriendo, y si no se junta para pagar tal estudio médico que sale 3,5 millones de pesos, se muere de acá a 20 días. Sabemos que el Señor decide, pero si entre todos se junta esa plata, la parte humana se la pone y ayudas a una persona a vivir. Por ejemplo, un hermano planteó en un grupo pastoral hace poco, nos elevaron a $1,500 el alquiler del salón, no lo podemos pagar, necesitamos apoyo, vamos a orar por ustedes, bla, bla, bla. Pero hermanos se juntaron y le ayudaron para que no dejen de predicar el evangelio en ese lugar, porque no podían juntar $1,500 para pagar, y de hecho $1,500 son, no sé, buena plata. Entonces, así se lo resuelve con transparencia, con pureza, con pureza. La persona que es complicada, que habla de la complicación del dinero, es porque tiene codicia en su corazón. La Biblia y el Nuevo Testamento hablan de que el dinero es un recurso y punto. Y ese recurso se usa para la gloria de Dios. Y lo que cada persona tiene es porque Dios se lo quiere dar. Y lo que cada persona no tiene es porque Dios no se lo quiere dar. Y punto, así entendemos. ¿Entendés? Entonces, esa es la manera horizontal y la manera sana de poder resolver cuestiones que puedan ser de necesidades de alguna iglesia que está dentro de un sínodo, de una asociación que está tratando justamente una problemática que bien puede ser una problemática financiera. Hermanos, tenemos este problema, estamos al borde de quedar en la calle porque no podemos pagar el alquiler, y la iglesia pone y se preocupa y da todo lo que puede, pero no llegamos y no vamos a poder. Si no cubrimos, nos sacan del contrato y no se predica más en este barrio. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos la iglesia? Y el sínodo va a tener que resolver. O ayudamos si podemos, o ver de qué manera ayudar a esta gente para que puedan seguir predicando el evangelio en ese lugar. Entonces, esa es la manera sana, decir, pongo la mano en el bolsillo, pero no porque quiero mandar a alguien, porque yo soy empresario y tengo, y el otro pobre no pone. Esa es una persona descalificada por el mismo Espíritu Santo. Pero una persona que tiene y pone para que el evangelio siga siendo predicado y le ayuda a esa iglesia a pagar el alquiler, y bueno, el Señor lo va a bendecir. No me cabe la menor duda. Porque ha sido su ofrenda de corazón y ha sido dada para que el evangelio siga corriendo. ¿Entienden? No sé si te explica más o menos, Ichi, el panorama, o te queda alguna duda de otra arista, digamos. No, sí, me queda mucho más claro, digamos, que la motivación digamos, de los miembros y de las iglesias tiene que ser la correcta, y si no es la correcta es algo para tratar, sí, dentro de la iglesia, y si pasa, no cambia, digamos, dentro del sínodo. Sí. Pero sí, me queda mucho más claro, digamos. Me alegra. Para eso es esta reunión, para aclarar muchas cosas que por ahí están en duda.
Sabe que es tan importante, la verdad que es tan edificante el poder compartir esto, ¿no? El poder crecer. Porque, bueno, en varias oportunidades que hemos charlado, Pastor, salía a la luz el tema del daño que hacen, lamentablemente, en varios hermanos, ¿no? O sea, esta doctrina enferma por el dinero, el evangelio de la prosperidad. A mí me tocó escuchar un caso de gente que yo conocía, donde una hermanita enferma de cáncer y le van a pedir ayuda a la iglesia. Entonces le dice, no, dale la mitad nomás, dale la mitad y bueno, que la otra mitad lo busque. La verdad que chocante, ¿no? O sea, cuando había necesidad dentro de la iglesia, no existía el espíritu de ir y ayudarlo, ¿me entiendes? Sí, a la hora de salir a promocionar en las redes, juntando todos los hermanitos, por ejemplo, colaborando, poniendo alimentos, pero el que se llevaba los laureles era en las redes era la institución, ¿no? Entonces este manoseo del evangelio que tanto mal hace y que de repente la falta de valentía, y esto, a ver, a lo mejor estoy equivocado, pero lo entiendo en estos términos, lo mismo sucede en política, ¿no? Es decir, no te metás, mirá para otro lado, vos no te metás, pero flaco, si estás viendo que estás robando, no, es que me pueden matar, y que te maten, hermano. Deberíamos tener esa actitud. Es como, escuché un ruido en la noche, me asomo por la ventana, veo que al vecino le están robando el estéreo, bueno, no es mi auto, pum, sigo durmiendo. O sea, este tipo de falta de educación, a mi humilde entender, porque tiene que ver... Bueno, ahí hay insensibilidad, hay una insensibilidad en no querer sentir lo que el otro siente. Y bueno, el Señor nos manda a llorar con los que lloran, a reír con los que ríen. Exactamente. Pasa por ahí, usted lo puso en perspectiva de la mejor manera. Falta de empatía, de sensibilidad con el otro. Que obviamente habla de una falta de madurez espiritual. Claro, pero también creo que hay de parte de los líderes gran responsabilidad en poner en perspectiva y educar a la gente. ¿Sí me entienden? Y muchas veces por manipulación, por conveniencia, se quedan callados. Entonces, esto es lo perverso y triste que alguna vez uno experimentó y que puede ver, ¿no? Sí, suele pasar. Suele pasar. Por eso es que tratamos de que en la iglesia bíblica se predique la palabra y todos estos temas se los tratan desde el púlpito y se los enseña. No siempre son entendidos, pero al menos intentamos enseñarlos. Bien, hermanos, gracias, Pascual, por tu intervención. ¿Hay alguno que tenga alguna duda más? Bien, amados, voy a orar para terminar y nos encontraremos en la gracia de Dios el próximo miércoles con este tema, para los que se unen el lunes con el Evangelio de Juan. Padre, gracias por tu palabra que hemos leído, Señor, que ha sido dejada por este hermano en este libro. Gracias por hablarnos de la importancia, Señor, de este poder de las llaves otorgada a los sínodos. Señor, te adoramos a ti, te damos gracias y clamamos que, Señor, la iglesia pueda interpretar la práctica del uso de estas llaves y que, Señor, de esta manera podamos seguir siendo y edificándonos como una iglesia sana, ordenada tal como tu palabra lo pide. Señor, gracias porque cuando hay un orden, que es el orden que tú has establecido, Señor amado,
tú bendices, porque tú eres un Dios de orden. Y también revelas los corazones rebeldes que no quieren ajustarse a ese orden. Y Señor, te rogamos que en tu gracia estés concediéndonos edificarnos como una iglesia sana, ordenada, humilde, que lo que busca es estar de acuerdo al modelo que encontramos en tu palabra. Bendice a cada hermano y a la congregación en la que se están congregando y que puedan, Señor, compartir y ser de bendición con lo que aprenden en cada iglesia. Oramos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.